Buenos días con todos. El día de hoy estamos con un psicólogo en el ámbito educativo, estimado psicólogo educativo Juan Contreras. Agradecemos profundamente su tiempo y disposición para participar en esta entrevista. Soy estudiante de la Unidad Educativa Particular Teresa de Calcuta y vengo en representación de mi grupo de tesis. Y nuestro proyecto se centra en la evaluación del deterioro de la salud mental en jóvenes nacidos entre 1997 y 2010 en la ciudad de Manta, analizando la fuerte incidencia de la falta de soporte familiar y exposición a entornos digitales públicos. Su experiencia y perspectiva educativa son esenciales para comprender por qué la salud mental se ha vuelto un tema secundario en muchos hogares. Buscamos validar nuestros hallazgos e impulsar recomendaciones aplicables a nuestra comunidad. Eh, Psicólogo Juan Contreras, antes de iniciar con esta parte interrogativa, en cuanto a las preguntas que inciden entre traumas, herencia, el muro de la minimización, vulnerabilidad generacional y muchísimas más, quisiera ponerlo un poco en contexto con lo que viene siendo nuestro tema de tesis. La evaluación del deterioro de la salud mental en jóvenes nacidos entre 1997 y 2010 en la ciudad de Manta abarca este periodo, más bien este rango de años, representativo de la generación Z, también llamado AIGEN de manera científica o generación de cristal de manera coloquial. Esta investigación parte de la cuestión juvenil de parte de nosotros, de ver cómo compañeros de clase, jóvenes en nuestros barrios, jóvenes en nuestros propios hogares, como pueden ser nuestros hermanos, inciden en conductas que demuestran un deterioro dentro de su salud mental, incluso a temprana edad. Entonces, dada esta problemática, llegamos con la hipótesis de que esto se da debido a ese lazo familiar, a que en parte los padres no heredan traumas, sino que los leen. Pero ahí me estaría adelantando una pregunta muy importante dentro de la que se le hará el día de hoy. Así que, y además de esto, que este deterioro se da a la exposición temprana de esta generación, ya que se enfrentó al inicio de las redes sociales. Los más contemporáneos se enfrentan a las redes sociales desde su nacimiento. Entonces, pues esto es muy bueno y al mismo tiempo problemático dentro de sus jóvenes cabezas, ¿no? Entonces, yéndonos por el lado de la trauma y la herencia, una pregunta que incide mucho dentro de los corazones juveniles: ¿los traumas se heredan o se crean? El hecho de que se plantee la cuestión es que sí nos puede dar información respecto a la percepción que se tiene sobre esto. Y si bien existe carga genética que va llevando traumas o trastornos en específico, generación a generación, también sí se van creando como tal, dependiendo del medio. Pero yo creo que las dos variables son correctas, tanto que se pueden llevar por generaciones o también que el entorno pueden crear traumas como tal. Muy buena acotación, de hecho es una de las que llegamos dentro de nuestra tesis, porque entre heredan y se crean, elegir uno de los dos lo que sería limitarnos a una rama muy amplia como es la psicología y la mente misma, ¿no? Así que muy buena acotación de parte de usted. Yéndonos más por el lado de la minimización, ¿por qué observa que los padres suelen minimizar o postergar la atención a la salud mental de sus hijos, tratándola como un tema secundario dentro del hogar? Porque cuando ellos estuvieron en la misma etapa de desarrollo, no tenían como prioridades el desarrollo de la inteligencia emocional, por ejemplo, o el desarrollo psicológico, sino tenían otras cosas más importantes que trabajar. Por ejemplo, el simple hecho de tener acceso a alimentación o a servicios básicos era más preocupante que el tener el acceso a al desarrollo psicológico. Entonces ahora, como en nuestra generación esos servicios ya están cumplidos, se puede dar paso a ver otras necesidades que existen. Entonces, yo creo que esa es la respuesta. ¿Y usted cree que esto es bueno o es malo para los jóvenes? Yo creo que, claro, es bueno, porque si tenemos los servicios básicos ya cumplidos, podemos darle atención a otras necesidades. Entonces, es muestra también de que estamos avanzando en cuanto a desarrollo. Yéndonos ya por la parte de la vulnerabilidad generacional, ¿qué factores hacen que la generación Z sea particularmente vulnerable a la ansiedad y el estrés?
en comparación con generaciones anteriores? Esa es buena pregunta. ¿Qué nos hace que... Creo que las dos generaciones tenían igual de cosas o variables que les podían hacer estresar. Creo que la diferencia es que ahora tenemos la apertura o la capacidad de expresarlas. Anteriormente no tenían esa libertad de expresión porque el medio no se los permitía. En cambio, ahora podemos expresar aquellas cosas que nos generan estrés. Por ejemplo, anteriormente, si tú sentías esto, eso no te limitaba a trabajar, tenías que seguir desarrollando. En cambio, ahora, por medio de, por ejemplo, el DC o por medio de las redes sociales, puedes expresar tu estrés. Yo creo que en los dos casos sentían estrés, pero actualmente es más fácil de expresar. Claro, cogiendo un poco de sus palabras, yo siento que esta parte de las redes sociales es un factor muy importante, una variable la cual multiplica totalmente el reconocimiento a nivel global de parte de lo que viene siendo la psicología. Incluso la psicología siendo un tema joven dentro de lo que viene siendo los estudios de cada uno. Es más, esta generación está mucho más interesada en la psicología. Y yendo por ese lado, una pregunta extra. ¿Usted por qué cree que esta generación es la más interesada en el ámbito psicológico? Porque al momento de hacer nuestra encuesta, fueron los que más se interesaron. Sin embargo, padres, porque se les intentó hacer charlas, los padres no estaban tan interesados en una charla psicológica. Es más, hacían de menos este factor. Espérame un momento, se cortó totalmente, no te logré. Claro, la pregunta que hacía, acogiendo estas palabras, porque lo que yo venía diciendo es que las redes sociales, yo siento que son esa variable que multiplica dentro de esta ecuación psicológica que el reconocimiento de la misma. Y es más, siento que es la generación más interesada en el ámbito sociopsicológico y es más, de hecho los padres de esta misma generación no se interesaron al momento de hacer las encuestas o hacer charlas que infieran en por qué se dan estas actitudes, cómo las podemos cambiar y qué estrategias podemos aplicar. Entonces, como cuarta pregunta que le quisiera hacer a usted, ¿por qué cree que somos la generación más interesada en la psicología? Me sigo fundamentando en lo que dije. La generación anterior tenía necesidades más, no más importantes, pero sí más presentes. Entonces no tenía suficiente interés o suficiente tiempo para pensar en cómo solventar problemas psicológicos cuando tienen problemas que les están afectando literalmente en su desarrollo. Entonces, ahora como esas necesidades están cubiertas, ahora ya podemos darle atención a otro tipo de cosas que se pueden mejorar. En este caso, la variable psicológica. Claro, pero yo siento que ahí está la problemática en sí de la pregunta. Eh, estos padres no están en esa época en la cual debían cubrir esas necesidades. Actualmente, que se puede decir que están en un estado más tranquilo que de jóvenes, ya que Ujú. de jóvenes han tenido ese afán, es más, la necesidad de progresar sin que les corresponda, ¿no? Actualmente que están mucho más tranquilos, ¿por qué no son abiertos a estas charlas y a estos cambios en su vida? Eso tiene que ver con cómo se construyó su cultura, se fue desarrollando todo su mundo en esa época en la cual no le daban la importancia suficiente. Entonces, eso de ahí se va manteniendo a lo largo de los años. La flexibilidad cognitiva que van teniendo o que se va perdiendo al cabo de los años también hace que no puedan percibir otras necesidades. Entonces, para ellos es algo que no merece suficiente atención porque ellos no tuvieron esa atención. Entonces, hacen que no vean la necesidad. Para nosotros sí es una necesidad porque ya es más palpable y le damos más notoriedad a las variables psicológicas. Y notamos mucho su importancia en el diario vivir, ¿no? Ujú. Eh, Yendo a este doble filo, viéndonos por la parte digital, ¿no? ¿Cómo afecta la búsqueda constante de validación en redes sociales a su autoestima y a su capacidad para construir relaciones auténticas?
A ver, yo creo que aquí la pregunta tiene dos partes. Lo primero es la comparación. El hecho de estar en redes sociales te obliga a compararte constantemente y las comparaciones como tal no son justas, no parten desde un punto que te lleva a ser objetivo. Entonces, eso de ahí te hace cuestionarte constantemente y te lleva a no de poder desarrollar tu autoestima de forma plena. Y después el cómo afecta las competencias sociales, y es que el cómo te desarrollas en entornos que son exigentes a nivel social, como la institución, como la universidad, por ejemplo, no es lo mismo que claramente que en entornos digitales. Entonces, el estar en entornos digitales constantemente no garantiza una sociabilización correcta. Y más si le damos más tiempo a estar en entornos tecnológicos, justamente, por el cual las competencias sociales pasan a un segundo plano, pasan desapercibidas. Muy asertivo de parte de usted. Yéndonos ya por la última pregunta y aprovechando que se encuentra en este ámbito educativo, ya que pues nuestras charlas, nuestras encuestas, tanto presenciales como digitales, fueron hechas a estudiantes de la misma institución. Aprovechando que usted está en ese ámbito educativo, le quisiera preguntar, no tanto a un plantel, sino más a los hogares, porque yo siento que los hogares afectan directamente al plantel. Dicen que somos aquello que somos en casa. Y esto en parte es muy real y a veces demuestra un contraste muy significativo. Entonces, ¿cuál considera que sería la estrategia más efectiva y realista para que en los hogares se comience a fomentar activamente una cultura psicológica y comunicación emocional abierta? Yo creo que la mejor forma sería hacerles ver cuáles son las consecuencias actuales que tienen el no trabajar las variables psicológicas. Por ejemplo, hacerles notar cómo se ve una educación, perdón, una comunicación poco eficaz frente a una comunicación eficaz. Entonces ahí la gente se va a dar cuenta cómo funcionaría la comunicación en casa si hubiesen tenido el apoyo de profesionales. ¿No? Por ejemplo, cómo se desenvolvería sus chicos en entornos sociales si hubiesen tenido las competencias y la educación en esa área, igualmente en la educación sexual y en todo lo que involucra el desarrollo psicológico. Hacerles contrastar cómo estarían actualmente si tuvieran ese apoyo a cómo están actualmente. Así podrían ver cómo estaría su hijo a cómo está ahora. Claro, para ellos yo siento que los padres tienen esa parte positiva de que una persona que se desarrolla desde mucho más joven tiene mucho margen de mejora, Ujú. pero no tienen en cuenta el vivir esa parte infante, adolescente e incluso de un joven adulto. Es verdad que siempre debemos intentar llegar muy lejos, pero se dice que cada uno tiene sus etapas. Siento yo que a pesar de tener las etapas, siempre debemos buscar esa mejora constante. Y es lo único que yo rescataría de aquella generación que se guardaba sus emociones. Así que le invitaría a usted a dar una conclusión y un mensaje a estos jóvenes que buscan que, que ser escuchados, ¿no? Yo creo que lo que podríamos hacer, o la recomendación principal que les podría dar, es que busquen metodologías psicológicas que tengan respaldo en evidencia, que no se dejen llevar por aquellas escuelas psicológicas que suenan muy bien, pero no tienen respaldo científico detrás. Entonces, mi recomendación sería esa, que busquen apoyo, pero siempre que el apoyo como tal esté basado en evidencia. Ahorita de manera ya improvisada, ¿no? Y clausural en cuanto a la entrevista, justo ya sé que ya estábamos por despedirnos, pero surgió en cuanto a sus palabras una pregunta en mi cabeza que es, ¿cree usted que los jóvenes exageran sus emociones? Creo que no se podría generalizar eso, pero creo que también podrían existir casos. Pero el tema de expresar las emociones per se, no creo que sea algo negativo, pero no creo que se pueda generalizar tampoco. Listo. Muchísimas gracias por estar aquí, psicólogo educativo, ¿no? Juan Contreras. Ujú. Un gusto hablar con usted y de verdad que nos vamos con estas conclusiones directo a nuestro marco teórico de nuestra tesis y contentos porque sabemos que mediante este estudio podemos brindar estrategias para nuestra ciudad, que es Manta, también para nuestro país y bueno, un nuevo estudio científico entre los pocos que hay dentro del Ecuador, ¿no? Solo hay uno en Ambato, otro en La Tacunga y bueno, ojalá que este también
lleguen muy lejos. Así que muchísimas gracias y un gusto hablar con usted. Listo.